Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios y bendiciones, como siempre, muchas bendiciones de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes que participan de estos estudios. Y mi deseo, como lo dije en el estudio anterior, es que juntos crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios a través del estudio de las Escrituras. El tema, seguimos con en este tema que tenemos en este nuevo segmento acerca de la segunda venida de Cristo, que se llama el comienzo del fin de todas las cosas. Entonces, en este día llegamos finalmente al gran texto que nos habla de ese acontecimiento glorioso, grande, del arrebatamiento de la iglesia, que es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Un texto muy conocido por la mayoría de nosotros como creyentes. Lo conocemos como el pasaje del rapto. El pasaje que muchos de nosotros lo describimos como el arrebatamiento de la iglesia. Un acontecimiento que está pronto a suceder. Entonces, permítanme dar un poco de trasfondo y a la misma vez la razón del por qué Pablo escribió esta carta a los hermanos tesalonicenses. Porque ellos tenían una pregunta que los estaba perturbando, y no solamente a ellos. No es que a nosotros nos perturbe una pregunta que ellos estaban haciendo, sino que nosotros también necesitamos saber los puntos que toca el apóstol Pablo aquí en cuanto a la pregunta de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que Jesús venga? Y la razón que les digo que también para nosotros la iglesia es muy importante, porque los detalles del lugar a donde van los cristianos después de que mueren, lo que pasa con sus espíritus, lo que pasa con su cuerpo, con frecuencia es un asunto muy incómodo para personas que no entienden todavía de esto del arrebatamiento, y aún de los que mueren en Cristo siendo cristianos. Estoy hablando de gente dentro de la iglesia, me estoy refiriendo a eso. Y esto es lo que afligía a los cristianos en la iglesia de Tesalónica. Solo tenían muy poco tiempo, unos cuantos meses de convertidos. No tenían trasfondo judío porque la mayoría de ellos eran gentiles. Ellos se habían convertido del paganismo y pues claro, igual que muchos de nosotros, todo eso era totalmente nuevo para ellos. Pero aunque solo tenían unos cuantos meses que se habían convertido a Cristo, ellos habían estado expuestos al ministerio del apóstol San Pablo. Y en ese corto tiempo, esto es muy importante porque estamos hablando de recién convertidos, en ese poco tiempo que tenían, Pablo les enseñó de las principales doctrinas cristianas, doctrinas que a la mayoría de los cristianos hoy en día les cuesta muchísimo estudiar, pero ellos absorbieron todo lo que el apóstol Pablo les enseñó, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la adopción. Muchas de esas enseñanzas Pablo se las enseñó, y principalmente la doctrina del arrebatamiento, claro. Y creo yo que ellos entendían bien eso, porque ellos creían en la vida eterna después de la muerte. Porque no hay duda de que Pablo les había hablado de la vida eterna, porque les predicó el Evangelio y dice la Biblia que ellos creyeron. Entonces ellos sabían de la vida eterna, sabían que la salvación es sinónimo, y esto es muy importante, óiganlo, ellos sabían que la salvación era sinónimo de vivir para siempre con Dios en el cielo, y también sabían de la venida de Jesús,
Pablo se había asegurado bien de que ellos entendieran de que Jesús iba a regresar para llevar a los suyos para estar donde Él está. Entonces ellos entendían todo eso. De hecho, en el capítulo 1 y el verso 9 y 10, ya la vimos en el estudio pasado, esta escritura. Dice que de los cristianos tesalonicenses como que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ahora, esto es muy importante, esta parte final del verso 10. Quien nos libra de la ira venidera. Esa palabra ira está hablando de juicio. Venidero está hablando del tiempo futuro. Entonces se está refiriendo, nos libra de los juicios que vienen en la tribulación, los 7 años de tribulación. Entonces ellos estaban viviendo con la expectativa de que Jesús vendría pronto. Pero había algunas preguntas en sus mentes de que cómo sería eso en cierta manera, o cómo iba a funcionar si tú mueres ahora. Algo que Pablo, creo yo, que vio que no era en ese momento conveniente hablarles. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Los hermanos que ya murieron en Cristo se van a perder el rapto. Los hermanos que ya murieron se van a perder de esa reunión que Pablo llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 1, nuestra reunión con Él. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 1 dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Pero fíjense lo que dice. Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Eso equivale al arrebatamiento. Esa es una de las partes significativas del rapto de la iglesia, que es una reunión que vamos a tener con Él. Pero hablando de lo que Pablo les había enseñado, aparentemente Pablo les había presentado este acontecimiento de la reunión tan glorioso, tan maravilloso, que eso los hizo estar preocupados por los hermanos que ya habían muerto por causa de la persecución. Ellos estaban viviendo con tanta emoción y tanta expectativa del momento cuando Jesús viniera por los suyos, que se hacían esa pregunta, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que ya murieron? ¿Se van a perder acaso de ese grande acontecimiento? ¿O ellos van a ser cristianos de segunda clase en el cielo? Preguntas así que se hacían. Acuérdense que esto está empezando apenas. El apóstol Pablo está hablando de una revelación que Dios le dio acerca del rapto y les está diciendo. Entonces, es algo nuevo, no solamente porque eran recién convertidos, sino que para muchos de los cristianos en ese tiempo era nuevo, no se sabía nada de eso. Entonces, cuando Pablo salió de ahí, de Tesalónica, y se fue a Berea, y luego después de que se fue de Berea, llegó a Atenas, y cuando Pablo salió de Atenas y iba rumbo a Corintios, fue entonces cuando él recibió la noticia de que los tesalonicenses estaban pasando por una gran prueba. Tiempo de persecución, y muchos de ellos estaban siendo asesinados. Prácticamente, como dice San Pablo, por los enemigos del Evangelio. Es como, y Pablo acababa de salir, no tenía mucho. Es como si tú te convirtieras hoy y al otro día alguien te pone un cuchillo en tu cuello y te dice, ¿niegas a Cristo o te mueres? Prácticamente eso era lo que estaba pasando con nuestros hermanos tesalonicenses. Entonces, de ahí de Corintios, el apóstol Pablo escribe esta primera carta
a los tesalonicenses y lo primero que él hace es alabarlos. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7, los está alabando porque dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. De tal manera que ellos vinieron a ser ejemplo. Ellos, fíjense, en toda Macedonia y en Acaya, en la región de Acaya, donde también habían creído, por causa del testimonio de ellos también. Ahora, vamos ahí a la escritura de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Primeramente, vamos a observar bien el principio del verso 13. Vamos a tomar nuestro tiempo en esto. Y desde ahorita les digo, quizás vamos a continuar hasta la siguiente semana y quizás la siguiente semana lo vamos a terminar porque hay mucha información aquí. Quiero hacerlo con mucho cuidado porque este es un pasaje muy importante y es un tema muy, pero muy importante que necesitamos tener toda la información necesaria. Entonces no me va a llevar a cabo el tiempo en este estudio, pero vamos a tomar lo que se requiera para... Es un solo párrafo, del verso 13 al 18, es un párrafo. Es bueno leer la Biblia en párrafos, nos ayuda bastante. Porque cuando Pablo dice, miren ahí en el verso 13, fíjense cómo empieza el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ahí en eso, ahí te das cuenta que él ya cambió del tema que venía hablando atrás. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No queremos que no estén informados. Entonces lo que va a hacer el apóstol Pablo es a tratar con la ignorancia de los hermanos, porque esa falta de información les ha traído confusión y tristeza. Y no solamente eso, les ha traído también turbación y falta de consuelo. Ahora, entonces, ¿de qué va a hablar Pablo? No queremos que ignoréis acerca, ahí va, porque es que va a hablar de los que duermen. O sea, ahí empieza ya a contestar la pregunta de los hermanos, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos cristianos que ya murieron? Y eso lo vas a ver en el verso 13, verso 14, verso 15, verso 16. Casi en la mayoría de los versos vas a ver como el apóstol Pablo nomás está repiqueteando en eso. Porque esa es la pregunta, la preocupación de ellos. Bueno, pero primeramente vamos a ver aquí, en esta primera parte, en el verso 13. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Por eso es que va a hablar de eso. Ahora, ¿por qué usa la palabra duermen? ¿Por qué no usar simplemente la palabra morir o muertos? No queremos que ignoréis acerca de los que ya han sido muertos. ¿Por qué no escribe eso Pablo? Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque duermen es la única manera para hablar de un reposo temporal. Lleven en mente, grábense eso. Si pueden apuntarlo, apúntenlo. Habla de la palabra duermen, o ubique esa palabra duermen porque es la única manera de describir lo que es un reposo temporal. Es más, la palabra duermen viene de una raíz griega koimao, y la tengo aquí apuntada, koimao, y lo importante de esta palabra es que de ahí obtenemos la palabra cementerio. Como que no casa una cosa con otra, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la palabra cementerio en esto? En realidad parece cosa así como de chiste o de risa. Pero miren, se usa la palabra cementerio en esta de duermen, en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, pues porque en ese lugar, en el cementerio donde la gente que muere reposa. Es prácticamente lo que está hablando, duerme. Para los griegos realmente significaba un lugar para dormir. Realmente para ellos
cementerio era sinónimo de un dormitorio. Por eso les digo, parece causa de risa, pero no, así es. Así es. Lleven en mente que la palabra duermen está en tiempo presente. O sea, que están continuamente durmiendo. ¿Me entiendes? No es como algunos hermanos que se quedan dormidos de vez en cuando en la iglesia. ¿Verdad? No, aquí están durmiendo continuamente. Y ese es el punto que el apóstol Pablo está tocando. Ahora, la palabra duermen en la Biblia es usada de dormir en el sentido normal, ¿verdad? En donde el cuerpo necesita un reposo, una recuperación, un descanso. Y eso lo conocemos nosotros, que si no duermes lo suficiente, al otro día andas con malestar en el cuerpo, crees que necesitas vitaminas o que crees que no, necesitas dormir bien. Ahora yo quiero que escuche esto con cuidado. Cuando la Biblia habla de la muerte del cristiano como dormir, siempre se refiere al cuerpo. Cuando a Jesús le avisaron que su amigo Lázaro había muerto, Juan capítulo 11, del verso 11 al 14, Evangelio según San Juan capítulo 11, del verso 11 al 14, Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando le avisaron, él estaba con sus discípulos, él no estaba en Betania, estaba en otro lugar. Entonces le fueron a avisar que su amigo, y le dicen al que tú amas, que ha muerto. Entonces, esta es la palabra del Señor Jesucristo que le dice a los discípulos, miren, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Ahora, todo el mundo sabía que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Él había estado muerto durante 4 días. Ya para ese tiempo su cuerpo estaba en descomposición. Él había sido colocado en la tumba, él estaba muerto. Pero desde el punto de vista del Señor Jesucristo, Lázaro solo estaba dormido. Esto es importante, oigan esto. Su alma estaba viva. Pero una cosa sí les digo, el alma no estaba encerrada ahí en la tumba. No sabemos dónde, porque la Biblia no nos dice, pero el alma no deja de existir, debido a que el alma es eterna y está eternamente consciente. Lo voy a volver a repetir. El alma no deja de existir, es eterna y está eternamente consciente. Pero su cuerpo, el cuerpo de Lázaro estaba descansando y Jesús vio eso como temporal. Ese es donde les digo que pongan atención, un reposo temporal. Esa es la razón por la cual lo llama dormir. Entonces, pues Jesús ve la muerte de Lázaro como un reposo temporal de su cuerpo. Ahora, quiero que observen conmigo también otro pasaje. Hechos, capítulo 7 y el verso 60. Ustedes se recuerdan ahí. Hechos, capítulo 7 y el verso 60. Ya cuando habla del capítulo 7, si tú ya estás familiarizado con el libro de los Hechos, sabes que está hablando de Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado. Dice ahí en el verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, si durmió. Si es 60, ¿verdad? Capítulo 7 y el verso 60. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue muerte desde el punto de vista humano. Fue muerte desde el punto de vista clínico. Pero desde el punto de vista bíblico fue dormir. Por eso él dice, la Biblia, durmió. Porque solo es un reposo temporal para su cuerpo. Su espíritu no entró en la inconsciencia.
Si usted no lo piensa así, como le estoy diciendo, o no lo cree, bueno, no lo cree, no, pero que lo piense, perdón. Miren el verso 59, un verso antes del 60. Dice, Esteban dijo, Señor Jesús, ¿qué dijo? Recibe mi espíritu. Fue solo su cuerpo el que debía estar en reposo, durmiendo, no su espíritu. Ahora, permítanme dar un paso más adelante. Es importante hablar un poquito de esto, nomás poco nomás. El término dormir o el concepto de dormir nunca se refiere al alma. No hay tal cosa como el sueño del alma. Cuando usted escucha a alguien decirle que cuando una persona muere, entra en el sueño del alma. Lo que está diciendo esa persona es que entra en un estado de inconsciencia. La Biblia no respalda eso, porque la única parte de nosotros que entra en un estado de inconsciencia es el cuerpo, hablando de la muerte. Esa es la única parte de nuestro cuerpo. Cuando llega la muerte, ahí entra la inconsciencia en el cuerpo, porque está durmiendo. Pero nuestro ser interior, ese sí está consciente. Cuando Esteban estaba muriendo o siendo apedreado, él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él tenía la expectativa de entrar consciente a la presencia de Jesucristo. En ningún lugar en la Escritura usted va a encontrar que el espíritu de una persona está inconsciente cuando pasa de esta vida a la otra. Ahora, cuando la Escritura habla del cristiano que muere, está dormido, eso implica que su cuerpo se despertará, hay esperanza, acuérdense. Y ese es el punto primordial que necesitamos entender, que cuando se refiere a la muerte de un cristiano, es que duerme. En 1 Corintios, capítulo 15 y el verso 6, Pablo habla de cristianos que vieron. Miren, vamos ahí a 1 Corintios capítulo 15, ahí hay 3 escrituras que les voy a dar y que habla de los cristianos que duermen. Yo sé que ahorita en sus mentes está la pregunta de qué pasa con el inconverso, con el que cuando muere, que muere sin Cristo. En cierta manera puede decirse que duerme, pero no entra porque la persona que se va sin Cristo de este mundo, él sigue en la muerte. Es muerte eterna. La Biblia es la única parte en donde la muerte se mira de 3 maneras. Para la ciencia médica, la muerte física de una persona o la muerte, simplemente la muerte, es el cese de toda comunicación con el medio ambiente. Ya esa persona ya no tiene ningún contacto con este mundo en el que estamos viviendo. Hasta ahí, esa es la definición que puede. Pero en la Biblia, usted va a ver que la Biblia lo menciona de 3 maneras. ¿Cuál es la primera? La muerte espiritual, la que entró en Adán y Eva. En el principio, cuando desobedecieron a Dios, que entró el pecado. Inmediatamente, ellos estaban en una comunión con Dios. Ellos vivían en esa comunión con Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, el árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo, de todos los árboles puedes comer, menos del que está en medio del huerto. Ese árbol que estaba en medio del huerto era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no quería eso. Ellos conocían el bien y el mal posiblemente en su inocencia. Y lo digo por esto, porque ellos estaban desnudos. Cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto, de ese árbol, que Dios les había dicho que no comieran, ¿qué dice la Biblia? Conocieron que estaban desnudos. No dice que vieron, conocieron
Inmediatamente ya ellos ya sabían del bien y el mal, pero no en la manera que Dios quería que supieran. Porque ellos no sabían que estaban desnudos, ellos podían andar tranquilamente, porque ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba cubriendo, así de que si ellos estaban desnudos, ellos no tenían ningún sentido de eso, para ellos era normal. Pero cuando ya desobedecieron a Dios, esa gloria que los cubría desapareció. Y por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 3 y el verso 23, que por cuanto todos pecaron, ¿dónde? Con Adán, porque nosotros venimos de Adán, procedemos de Adán. Por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Porque así fue lo que sucedió ya con Adán. Entonces, ahí inmediatamente, y no solamente eso, corrieron a esconderse de la presencia de Dios. Y esa pregunta tan tremenda de Dios, Adán, ¿dónde estás? No que no supiera dónde estaba, no. La condición en la que ahora estaba Adán. Y esa pregunta, ¿dónde estás? Eso implica que es Dios el que siempre anda buscando al hombre. No el hombre. El ser humano no busca a Dios. La Biblia lo dice. Es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que entró ahí? La muerte espiritual. En su gracia, Dios no llevó a cabo la muerte física. Porque esa es la parte del plan de Dios que Él ya tenía delineado todo eso. Pero sí entró la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Separación de Dios. Todo ser humano nace con esa muerte espiritual. Cuando están chicos ellos no hay problema. Pero ya cuando empiezan a tener uso de razón, ya se van dando cuenta de que hay algo en ellos que no les permite hacer el bien, sino que lo que no quieren, como dice el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, más lo que yo aborrezco, eso hago. Entonces esa es la condición del ser humano. Y en realidad, esas dos partes, la muerte espiritual y la muerte física, son las que predominan ahorita. Pero hay una tercera. ¿Cuál es esa? La muerte eterna. La Biblia le llama en el libro de Apocalipsis la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 6, me parece, si no estoy equivocado, o 4, dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Hablando del cristiano, de los que han creído en Cristo, los que están en Cristo. ¿Cuál es la muerte? La segunda muerte, la muerte eterna, la separación eterna del hombre con Dios. Entonces, el aplicar la palabra dormir a una persona que ha rechazado a Cristo, no quiere tener a Dios en su vida, como hemos estado hablando en los últimos estudios, entonces no se pudiera aplicar. Va a despertar porque va a resucitar, pero él va a seguir en la muerte. Pero al cristiano así es verdaderamente la aplicación del dormir, porque vamos a despertar para estar en la presencia de Dios, vivos. Y eso es muy importante. Entonces, en el capítulo 15, y es muy importante ese capítulo 15 de la primera de los Corintios porque habla de la resurrección. Ahí hay tres escrituras. La primera, el capítulo 15 y el verso 6. Ahí Pablo está hablando de cristianos que vieron al Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos. Y dice Pablo, muchos de ellos viven hasta ahora, o sea, en ese tiempo que fue escrita la epístola. Pero va a hablar de otro grupo, dice, pero algunos duermen. ¿Se fijan cómo usa la palabra duermen? Ahí está el mismo concepto que estamos hablando. Ahora, verso 18 de la misma epístola, capítulo 15 de la primera de los Corintios. El verso 18 dice, aquellos que han dormido en Cristo. Y luego después el verso 51, he aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos. De nuevo, refiriéndose a los cristianos en su muerte.
lo que Pablo está diciendo ahí es que a la hora del rapto no todos vamos a morir. Otra escritura, 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 8. Acuérdense que estamos ahorita hablando en referente por qué el calificativo al cristiano de que duerme en su muerte no se le llama que está muerto, está dormido, duerme. Ahora, 2 Corintios capítulo 5 y el verso 8. Dice el apóstol Pablo, estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. Eso está tremendo. Inmediatamente, estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio, no hay condición intermedia, no hay limbo, no hay nada. No hay estado de inconsciencia o semi-inconsciencia, como muchos dicen. Pablo lo dice enfáticamente, estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Ahora, hay otra escritura más o menos ahí parecida, Filipenses capítulo 1 y el verso 23. Ahí el apóstol Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, para mí es muchísimo mejor. Está tremendo eso. Una declaración muy importante. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Eso está tremendo. Porque usted está aquí o está con Cristo. Lo mismo, no hay intermedio, no hay condición intermedia para los salvos. Y aún no hay intermedio, no hay lugar intermedio para los condenados. Ahí también, ahí sí entran ellos, de ahí no hay inmediatamente. De un lugar a otro. Entonces, mientras que el espíritu del cristiano muerto va inmediatamente a la presencia de Dios, su cuerpo está durmiendo, está en un reposo temporal. Entonces, surge la pregunta, estamos en el mismo verso 13, acuérdense, no nos hemos movido de ahí, por eso les digo que hay mucha información. Y quiero dárselas toda la información que sea necesaria para que ustedes mismos ya tengan un concepto muy correcto bíblicamente, porque no toda la gente en la iglesia tiene esto. Entonces, surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Pablo está tan preocupado por hablarle a los hermanos tesalonicenses de los cristianos que han muerto? Ahí mismo, en el verso 13, la otra parte, para que no se entristezcan. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, para que no se entristezcan. Ahí entra otra pregunta, y puras preguntas. Las preguntas estas retóricas son buenas. ¿Acaso los cristianos no se entristecen? ¿Acaso no derramamos lágrimas cuando un ser querido muere? Pues no somos de piedra ni somos de palo, claro que sí. Y a esa persona sientes el peso de su ausencia, ya no la vas a ver. Y eso es normal. Es más, el Espíritu Santo nos instruye en Romanos capítulo 12 y el verso 15. Romanos capítulo 12 y el verso 15. Nos instruye para nosotros llorar con los que lloran. Pues yo no veo eso donde se puede aplicar. Miren, hay una tristeza normal, razonable, una liberación, por decirlo de esta manera, sensata del dolor de la separación de un ser querido y de la soledad que viene, porque ya no va a estar ese ser querido. Y Dios lo ha diseñado eso para nuestro beneficio. Pero Pablo no está hablando de esta tristeza que es normal para todo ser humano. Miren en el verso 13, siguiendo ahí el verso 13. Porque no quiero que os entristezcáis como los otros que
que no tienen esperanza. No quiero que su tristeza sea esa tristeza final, esa tristeza que viene cuando no contemplamos una reunión. O sea que en otras palabras, Pablo dice que no quiere que los cristianos lleguemos a decir un adiós final, porque no es así. Ese es otro gran pensamiento. Cuando un hermano, vamos al funeral de un hermano o una hermana, nunca le vamos a dar un adiós final, sino que le vamos a decir hasta pronto, hasta luego. Va a haber una reunión otra vez. Nunca le puedes decir adiós a un creyente por última vez. Siempre va a haber otra vez, porque nos vamos a ver. No quiero que os entristezcáis como los que se entristecen porque no tienen esperanza. Miren, en Efesios capítulo 2 y el verso 12, esa es información, por eso les digo, hay mucha información, hermano. Efesios capítulo 2 y el verso 12, ahí Pablo nos delinea la situación de estar perdido. Miren cómo dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren esta parte: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí le está hablando a los creyentes ya de su vida pasada y gentiles, porque aquí está dando las características de las promesas al pueblo judío. Bueno, entre esas características de los perdidos, nosotros, los gentiles, teníamos, está una afirmación fuerte: no tienen esperanza. No tienen esperanza después de la muerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No tienen esperanza en esa reunión que vamos a tener, que habla el apóstol Pablo en esta escritura. Miren, hermanos, la esperanza es una gracia común. O sea, la gracia común Dios la ha dado tanto a creyentes como a no creyentes. Dios ha proveído todo lo que el hombre disfruta en este mundo y que unos pues, verdaderamente lo reconocen como bendiciones de Dios y todo eso. Y no tienen que ser cristianos, no tienen que estar religiosos, pero están disfrutando de muchas cosas que Dios provee para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo. Bueno, de esas bendiciones Dios ha depositado en el ADN de todo ser humano para que nosotros podamos vivir. ¿Qué ha depositado? La esperanza. La gente no puede vivir sin esperanza. Y no estoy hablando de la esperanza eterna. Solo estoy hablando de que todo mundo tiene y debe de tener esperanza. ¿A qué me refiero? Que usted tiene la esperanza de que la próxima semana todo ya va a venir mejor. Si no le está yendo bien, usted dice, la próxima semana nos va a ir mejor. Usted espera que la semana que viene en su trabajo, su jefe o su jefa se va a portar mejor con usted. Porque casi por lo regular muchas veces, ¿verdad? Son tremendos. Y que a lo mejor le va a dar un aumento. Eso es buena esperanza. Usted tiene esperanza de que le van a salir bien. Si usted se hizo unos exámenes médicos, ¿verdad? Por algunos síntomas que estaba sintiendo, le dice: doctor, es bueno que te hagas unos exámenes. Vas a hacer los exámenes. Siempre tiene la esperanza de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien todo eso. La gente sobrevive los problemas de la vida al esperar que van a mejorar esos problemas. Ese es mucho, muy importante. Y cuando se pierde ese sentido de la esperanza, de que la situación va a mejorar, entra ansiedad, entra depresión, entra temor. Miren, no estoy hablando del positivismo, porque ese es otro asunto también. Que, ¿cómo? Te dicen personas así: mira, si tú piensas positivo, todo te va a salir bien. Y yo le digo: si tú eres realista, si tú eres positivo, te va a salir bien todas las cosas. Si tú eres realista, te vas a dar cuenta que no todas las cosas salen bien en este mundo.
No todas las cosas marchan bien en este mundo. Eso es muy importante, porque muchas veces creemos que por el pensar bien tu situación va a cambiar. No, Señor. Miren, no existe una vida sin problemas. No la conozco, hasta ahorita no la conozco. Y si alguien me dice que existe una vida sin problemas, que nomás que me diga y le doy el trofeo al hombre más mentiroso del mundo. Porque los problemas nos siguen los pasos donde quiera que nosotros andamos. ¿Saben cuál es lo que le da sentido a la vida con los problemas que tenemos? Que usted le haga frente. No le rehuya, hágale frente a los problemas. Y siempre con esa esperanza de que no hay problema que no tenga solución. ¿Lo decimos? Pues hay que hacerlo entonces. No, lo que yo estoy hablando es que la gente no puede vivir sin la esperanza que Dios ha puesto dentro de su ser, de todo ser humano. Ahora, de esta esperanza que yo estoy hablando es aquí en este mundo. Pero si solo tenemos esperanza en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, vamos a entrar al terreno donde dice el apóstol Pablo, ahí mismo, en Corintios capítulo 15, que si solamente tenemos la esperanza en esta vida, venimos a ser las personas más dignas de conmiseración. Usted tiene que tener esperanza más allá de esta vida, más allá de la muerte. O el puro temor a la muerte simplemente lo va a paralizar. Y eso es lo que la fe cristiana provee para toda persona, es lo primero. Ahí lo dice en Hebreos capítulo 2 y el verso 14 y 15, que por cuanto el hombre, los seres humanos participamos de carne y sangre, nuestro Señor Jesucristo también vino a participar de lo mismo, traer un cuerpo semejante al nuestro, para que con ese cuerpo, llevarlo al Calvario y por medio de su muerte en la cruz, derrotar al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Y el verso 15, Hebreos capítulo 2, y el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces el temor a la muerte es un temor universal, donde quiera. Y la fe cristiana te provee todo ese remedio para eso. Te da una esperanza, más allá de la muerte. Y aunque esa esperanza yace en el futuro, ese futuro no es incierto, porque está o descansa en las manos del Dios Todopoderoso. Ahí está la diferencia, en esa esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Miren, la gente no creyente, pero religiosa, que se les enseña que hay una vida después de la muerte, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha dado. Esa persona puede aferrarse a ese deseo sin tener la afirmación de Dios de que en realidad eso sea verdad. Porque no tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos para afirmar de una manera segura esa realidad para ellos. No lo tienen. Y aunque les digan, pero hay algo ahí dentro de ellos y ¿qué tan seguro estás de que verdaderamente, verdad? Pablo les dice a los hermanos tesalonicenses que no deben entristecerse como los que no tienen consuelo en la promesa de esa reunión. Porque la reunión está aquí. Desde aquí empieza. Miren, en la misma terminología de ese verso, está tremendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 1. Ahí cuando se le llama nuestra reunión con Él, ¿verdad? Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces ahí, nomás con ese verso, ahí te das cuenta tú que conforme somos llevados a Él, somos congregados los unos a los otros. Porque en ese acontecimiento glorioso, cuando el Señor nos llame, en el rapto, en el arrebatamiento, nosotros, acuérdense, el rapto
no solamente es una transformación, porque nuestros cuerpos son transformados inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, dice San Pablo, sino que es una reunión. Primeramente, nos reunimos los dos, los que estamos vivos y los que ya nos adelantaron, que están en el sepulcro, en la tumba. De ahí son levantados. Ahí en ese momento somos congregados los dos grupos y ahí empieza la reunión, ahí estamos reunidos. Y luego llegamos, vamos con las nubes y recibimos al Señor en el aire. Y ahí está la otra reunión y luego viene la otra reunión en la casa del Padre. Entonces la reunión comienza desde aquí. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos tesalonicenses para poderlos afirmar más en quitarles esa ignorancia, que no tengan información y darles consuelo, porque así termina el verso 18. Consolaos con estas cosas los unos a los otros. Les está diciendo el apóstol Pablo que habrá reunión, habrá una reunión otra vez, y por eso les dice no deben entristecerse como la gente que lo ve como un final, hablando de la muerte. Y esto es importante, hermanos, porque necesitamos que esto esté profundamente arraigado en nuestro corazón. Por eso les digo que aún mucha gente en la iglesia, como no entienden de estos detalles, esta pregunta que hicieron los hermanos tesalonicenses, también la tienen mucha gente en la iglesia. ¿Pero por qué la tienen? Por falta de información. No se les da la información. Porque esa es nuestra esperanza. Las despedidas aquí en la tierra son breves nada más. Pablo les dice, no quiero que ignoréis, primeramente, por los hermanos que ya nos adelantaron, que ya murieron. Y segundo, no quiero que se entristezcan como el resto de la gente que no tienen esperanza. Y para eliminar eso y para consolarlos, dice Pablo, les voy a contar de esa reunión. Y eso es lo que motiva a Pablo a dar una explicación de este gran acontecimiento que llamamos el rapto. Así de que yo creo que aquí voy a terminar en darles decir, porque yo sé que esa pregunta está ahí en usted, ¿por qué le llaman el rapto? Pues es importante, pues por eso estoy aquí para darles esa información. Pero como ya se está yendo el tiempo, entonces, miren, ¿de dónde sacamos ese concepto del rapto? Bueno, déjenme decirles, el verso 4 y el verso 17, ¿verdad? Que todavía no llegamos ahí, quizás vamos a llegar más adelante. Ahí está el verbo, seremos, pero enseguida está el sustantivo. Arrebatados. Esa palabra arrebatados viene de una raíz griega llamada arpazo, con H, no zarpazo. Pues es algo parecido, pero no. Arpazo. Esa es la raíz griega de la palabra arrebatados, que significa capturar, atrapar, cautivar, llevar y tomar por la fuerza. Y tiene la idea de la llegada de una fuerza irresistible que simplemente ¡fum!, lleva. Por eso están esos calificativos. Ahora, por un derivado que hay en esas definiciones que les acabo de dar acerca del arrebatamiento, como es la última definición, tomar por la fuerza. De ahí entonces ya se conecta al idioma latín, esa palabra arrebatamiento, se conecta al idioma latín y en el latín, de ahí viene la palabra rapto. La palabra rapto en el latín, hablando del arrebatamiento, quiere decir violar, violencia, violentar. Hay un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 11 y el verso 12. Ahí menciona esas palabras que les estoy mencionando del latín para definir la palabra rapto. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. También viene la palabra arrebatar. ¿Se fijan cómo están unidas los dos ahí? Aunque no está hablando aquí del rapto. Ahí está hablando de los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo ¡boom!, una explosión con la llegada de él. Entonces,
A Juan el Bautista lo querían matar también todos, lo mismo que al Señor Jesucristo. Y lo mismo que hicieron con Juan el Bautista, lo hicieron con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está hablando. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Pero ahí están esas palabras para definir la palabra rapto. Entonces, esto lleva a Pablo a explicar este acontecimiento que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Y tiene que ver con tomar, esto es muy importante, a la iglesia hacia arriba, que por cierto ya ahí en eso implica un acto violento. Porque el rapto de la iglesia es un rescate de primer orden. Porque somos arrancados de este mundo por una fuerza irresistible. Yo les he dicho, les he puesto un ejemplo de en los yonques donde están los carros y que los van a hacer como ya como fierro para llevárselos. Hay un magnet, hay un disco grande, una grúa, un crane, un magnet que lo pone aquí arriba y absorbe, va levantando todo eso. Bueno, algo así, eso es lo que va a pasar en ese acontecimiento glorioso del rapto. Una fuerza irresistible que simplemente toma por la fuerza, arrebata, lleva, arranca de este mundo a la iglesia. Somos arrebatados de las manos de Satanás, arrebatados de este mundo caído, arrebatados de la tumba, arrebatados de la ira venidera. O sea, en otras palabras, es una operación de rescate de primer orden, porque estamos hablando de ese acontecimiento glorioso para sacar a la iglesia de este mundo. Y por eso muchos como que no pueden conectar la palabra rapto con arrebatamiento, pero ahí están conectadas las dos. Una es en el idioma griego, el otro viene el derivado del idioma latín, porque hablan de lo mismo. El arrebatamiento también dice tomar por la fuerza, arrebatar, cautivar, y luego hay otros abreviativos más, porque es algo que viene de improviso, sorpresivo, sin que lo esperes. ¿Me entienden? Entonces todo eso se ubica y por eso sacamos lo de la conexión del rapto. Entonces, déjenme ver qué tanto tiempo tengo. Tengo como unos 10 minutos. Déjenme darles algo un poco más para acercarnos un poco al verso 14. No hemos salido del verso 13. Jesus. Pero les va a ayudar bastante. Pero miren, déjenme darles el preludio del verso 14. Miren, la doctrina del arrebatamiento no es una especulación filosófica, no es mitología religiosa, no es algún tipo de invento, una fábula de personas que quieren hacer que la gente se sienta bien. No, no es nada de eso. Entonces la pregunta es sobre qué está edificada esa convicción, esa promesa que nosotros tenemos de que Jesús viene a reunirnos. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer esa convicción que nosotros tenemos? Porque ya ven que muchos no creen en el rapto. Y aunque hay otros que creen, sí creen en el rapto, pero creen que a mitad de la tribulación, otros creen que después de la tribulación, y otros simplemente dicen que eso es una fábula, que somos fanáticos o que somos esto y lo otro. Ahora, dentro de la misma iglesia, ¿qué van a hacer para cuando te encuentras con personas así? Entonces es bueno esta información que nosotros estamos recabando y meternos en todo eso entre más. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 15, esa grábenla muy bien. Me gusta mucho porque esa desde recién convertido, yo esa escritura la he traído. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso número 15. Pero fíjense cómo dice ahí que santifiquemos primeramente nuestro corazón. Habla de eso, santificaos vuestros corazones. Y luego empieza el apóstol Pedro a decirnos la actitud apologética que nosotros debemos de tener. Dice verso 15, santificar a Dios el Señor nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo aquel que os demande razón de esa esperanza que hay en vosotros. Entonces, esta escritura siempre ha estado en mi corazón, esto, y yo le he pedido a Dios con todo mi corazón, pero esto, no me crean que luego hay como gente que dice, no, es que Dios te va a dar el Espíritu Santo. No, Señor, tienes que meterte a estudiar la palabra de Dios. Tienes que meterte a este libro. Este libro no es parte de tu vida. Este libro es tu vida. Es nuestra vida. Esta debe de ser abierta todos los días. Es más, en la oración, úsala. Úsala. El devocional que tú vas a hacer, ahí está la Biblia. Es muy bueno. Es un consejo que yo le doy. Entonces, el apóstol Pablo nos da en el verso 14, para nosotros fortalecer esa convicción, 3 elementos que son como pilares para fortalecer, sostener esa convicción que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 14? Porque si creemos, déjame ver si me lo puedo ver, sí me acuerdo de memoria. Porque si creemos, es importante, que Jesús murió y resucitó, así también, ahí está. Miren, vamos a hablar primeramente de ese primer pilar. No hoy, yo nomás les estoy dando que vamos a entrar en el otro estudio. Si creemos que Jesús murió, ya les digo, pues si yo sí creo, no, perdón. Equivale a todo el paquete que nos fue dado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y resucitó, ese es el otro pilar. Entonces ahí dan los pilares. Y luego dice, así también ese es el eslabón que te va a unir al otro pilar. Así también traerá Dios con Jesús. Y luego está el resultado. A todos los que durmieron en él. Mira, está tremendo. Entonces, nomás de pasadita les quiero decir, nos vamos a quedar en ese verso 14. Porque ese es muy importante. Voy a empezar a hablar del primer pilar, el segundo pilar y luego el tercer pilar. Y aún todavía va a quedar un pilar más. Y luego el plan de Dios en cuanto al arrebatamiento. Esos son los 3 temas que vamos a tratar. En el siguiente estudio, ojalá y lo podamos abarcar, eso. Sí lo podemos hacer, porque ya nos vamos a ir un poco. Pero si no, podemos hacer otro estudio más, porque esta es solo la primera parte. La buena parte está aún por venir. Mucho, muy interesante, muy buena para nosotros. Pero tenemos que estar nosotros siempre con ese deseo y ese anhelo, ese hambre por conocer más a Dios a través del estudio de la palabra. Cuando la gente, tú le vas a testificar y te dice, yo también creo en Dios. Cuando yo veo así la oportunidad, no en toda la gente le digo yo, pero ¿en qué Dios es el que cree usted? Porque el Dios que yo le quiero presentar es el Dios de las Escrituras. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos esa convicción en Dios, es porque lo conocemos a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra. Es lo único que está fortaleciendo nuestro corazón, nos está llenando de fe y nos está preparando para los problemas, las pruebas. Miren, si no hay algo en nuestro corazón, el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrar para cuando venga la prueba o la adversidad o las circunstancias adversas, todo eso que estamos expuestos. Yo les di la escritura, el estudio pasado, esa también la deben de tener bien grabada. En el libro de Job, capítulo 5 y el verso 7, ahí dice que así como las chispas se levantan para volar por los aires,
así también el hombre nace para la aflicción, para la prueba, para los problemas. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Pues la única manera es fortalecer nuestros corazones. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 18 que debemos de estar saturados con la palabra de Dios, porque esa es la que va a venir a nuestro rescate. Por ejemplo, yo les decía de la gente que dicen que lo mejor es vivir una vida sin problemas. Pues sí, pero no hay una vida sin problemas, no existe. Además, el Señor no va adelante de nosotros con una escoba barriendo los problemas para que no nos veamos caminando muy holgados, no. La Biblia siempre habla que te rescata en medio del problema. Los 3 amigos de Daniel fueron rescatados del horno de fuego. Daniel fue rescatado de los leones. Isaías dice en el capítulo, me parece que es el 40 o el 41, donde dice, cuando pases por las aguas, no dice si acaso pasares, no, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. No dice si acaso pasares, no, cuando pases, yo estoy allí, porque yo soy tu Dios, tu Redentor y tu Salvador. Yo estoy contigo. Cuando vienen esas escrituras a tu rescate, es porque tú ya estás bien saturado y empapado de la palabra de Dios. Y eso es bueno. Entonces, ese es mi consejo. Mi deseo que les vaya bien durante esta semana. Nos vemos la otra semana con este estudio de lo del rapto y más con esta escritura. Como les digo, va a haber suficiente información para que ustedes mismos puedan formar propio concepto concepto con base bíblica, con respaldo bíblico, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Nunca se había visto tanto esto de gente que niega lo del rapto, pero es porque saben que el tiempo ya está cerca. Ya está cerca el tiempo. Entonces, si hay un tiempo en donde nosotros debemos de estar preparados con todo esto, es en este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la semana pasada con la ayuda de Dios. A la vista.